Arrancamos, Ricardo, ¿te parece? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días según se encuentren, amigos. Pues les damos a nombre de Silex la bienvenida a este seminario web, a nuestro primer seminario web de este año 2025. Este seminario web para nosotros es muy especial porque estamos precisamente abriendo, digamos, la muestra de nuestro diplomado internacional en argumentación jurídica, que es precisamente la primera apuesta académica que hizo Silex desde que nació. Los que estamos acá fuimos los primeros profesores de Silex, los que apostamos a un nuevo proyecto. Entonces, a pesar de que nos veamos mucho en diversos espacios, pues nos da mucha alegría estar acá recibiendo la compañía de ustedes. Y pues bueno, hemos hecho muchos seminarios web. Los pueden ver tanto en nuestra página como en el canal de YouTube. Y en esta oportunidad, pues lo que queremos hacer es un poco una aproximación a cuáles son los tipos de temas que trabajaremos dentro de nuestro diplomado internacional en argumentación jurídica. Siempre subrayando que este diplomado está dentro de la seña de la identidad de SILEX, que es precisamente poner la mejor teoría al servicio de la práctica. En ese sentido, nosotros hemos construido un programa que sea funcional, que sea útil para los juristas prácticos, pero sin duda aportando toda la teoría que sea indispensable. Pues lo que haremos básicamente es, digamos, como se diría en Colombia, un conversatorio libre, coordinado obviamente o dirigido por nuestro director general, el profesor García Amado, que también será profesor en este diplomado. Y pues saludando a los amigos, a quienes nos acompañan y a los panelistas, profesores queridos. Profesor García Mao, bienvenido a este nuevo seminario web de 2025. Gracias, Ricardo. Pues encantado de estar aquí con quienes nos acompañan y encantado de estar eso en la compañía de estos grandes colegas y profesores porque nosotros somos propiamente los primeros exploradores que descubrieron el continente Siles. Esto comenzó como un experimento, todo indicaba que fracasaríamos. Y todavía no hemos fracasado, pero con el experimento que este diplomado supuso, arrancó Siles y fue gracias a este grupo de colegas y amigos que ahora están aquí presentes. Este diplomado, como tantos otros cursos de los que hemos venido haciendo, fue un éxito realmente, tuvo su eco y la importancia se mide por el número de ediciones que llevamos, que yo creo que esta es la cuarta ya la que va a comenzar. Así que ante todo, gracias a Marina, a Antonio, a Javier, a Ricardo, porque ellos fueron los primeros intrépidos aventureros que se arriesgaron a jugar a esto de hacer un curso en línea, de un diplomado en línea sobre argumentación jurídica de 100 horas. Y como el tiempo pasa rápido, ahora es fácil decirlo, pero eran los tiempos de la pandemia o la pospandemia cuando apenas empezaban estas modalidades de curso. Y bueno, en este diplomado se habla de argumentación jurídica bajo muchos puntos de vista complementarios y muy interesantes en todo caso. Ricardo hace una presentación general, sitúa los grandes conceptos para que podamos hablar con sentido de argumentación jurídica, para que sepamos lo que decimos cuando decimos argumentación y argumentar y lo aplicamos al derecho y su práctica. Antonio, pues vincula la argumentación jurídica nada menos que con el concepto de Derecho, con todo lo que eso implica y pone a prueba la consistencia de algunas doctrinas y su relación mejor o peor de esas doctrinas o argumentación jurídica con nuestro modelo constitucional de Estado de Derecho. Francisco Javier Díaz Reborio es nuestro constitucionalista sensible a los temas filosóficos y en particular a estos asuntos de argumentación jurídica y toca algo absolutamente central a la luz de cómo han ido las cosas y cuál ha sido la evolución, cómo se interrelaciona ese modelo de racionalidad y de práctica que ofrecen las teorías de argumentación jurídica con nuestros actuales estados
constitucionales, que son estados constitucionales de derecho, que además tildamos como Ah, democráticos y como sociales. Y Marina Gascón y yo nos repartimos asuntos de la práctica, nos acercamos al derecho en acción, y cuando el derecho actúa fundamentalmente en el proceso judicial, sabemos que se plantean dos grandes tipos de problemas: los relacionados con los hechos y su prueba, y los que aluden a las normas y su manejo, fundamentalmente, aunque no solo su manejo interpretativo, su manejo como interpretación. Y bueno, hoy estamos aquí para volver a disfrutar dialogando entre nosotros, y para que quienes están ahora haciéndonos el honor de su compañía, pues que puedan plantearnos preguntas, curiosidades o dudas, y no les engañamos. En el fondo se trata de presentar ese diplomado y de animarlos a que nos acompañen también en el diplomado. Pero si no tienen ganas, no es problema, porque hoy podemos hablar de cosas bien buenas. Y entonces, por comenzar por alguna parte, porque lo que queremos es conversar, pero alguien tiene que marcar un primer tema, y ahora como después acabamos pegándonos todos aquí en tremendo desorden y irrefrenable quilombo. A ver, Ricardo, ya como tú eres todavía más de casa porque estás aquí en León como yo y nosotros trabajamos juntos, yo te preguntaría a ti para arrancar, bueno, ¿y por qué en la práctica del derecho hay que argumentar, si al fin y al cabo las normas ya le indican al juez, a los abogados, a las partes lo que hay que hacer? ¿Qué falta hace, como diríamos en España, de andar con rollos, argumentos, discursos y vueltas, ¿no? Vayamos al grano, apliquemos la ley, y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Cómo metemos la argumentación ahí? ¿Por qué? bueno, gracias, Toño. Bueno, la verdad es que la necesidad de argumentar es algo que está vinculado a dos ideas, tanto al hecho de que las normas jurídicas se expresan en un lenguaje, y el lenguaje pues hay que interpretarlo, hay que precisarlo. Muchas veces vamos a encontrar normas que no significan, no tienen un significado unívoco. Muchas veces nosotros precisamente tenemos un interés en una interpretación que vaya más en un sentido que en otro. Entonces, en primera medida, nosotros tenemos que argumentar en derecho porque las normas generalmente tienen una materia maleable, que es precisamente el lenguaje. Y en segunda medida, un aspecto estratégico, porque resulta que eh, quien estudia normas creyendo que las normas le van a solucionar los problemas está algo engañado, porque las normas no van a ser más que instrumentos para poder justificar decisiones. Entonces, en últimas, la razón de la argumentación, la razón por la que debemos estudiar argumentación es precisamente porque tenemos que aprender a estructurar dentro de nuestro discurso, en apoyo de nuestras pretensiones, en justificación de nuestras sentencias, pues todas esas piezas, todas esas herramientas que hacen que aquella cosa que nosotros decidimos o que queremos efectivamente se dé por atendible, se dé por válida. Entonces, en esa medida, aprender a argumentar es fundamental. Quien aprende el uso de las normas jurídicas, o más bien el contenido de las normas jurídicas, está siendo parte del trabajo jurídico, que obviamente es súper importante, pero también tiene que aprender a jugar con las normas, tiene que aprender a hacer cosas con las normas. Y realmente la argumentación jurídica es eso. La argumentación jurídica es aprender a hacer cosas con las normas. El legislador nos entregó unas normas, tenemos que nosotros aprender a jugar con ellas. Y esto que es un aspecto, de hecho, que se estudia en el módulo, como bien lo sabes, pasa también por unas discusiones filosóficas muy importantes respecto a, a qué es lo que debe hacer un juez cuando toma una decisión. O sea, cuándo se puede asumir que efectivamente ese juez ha justificado, ha argumentado bien aquello que está diciendo. Y no basta con la norma, no basta con el hecho, no basta con la prueba del hecho. Tiene que unir todos esos puntos para que precisamente se pueda
considerar que es racional la decisión que toma porque la justificación, porque la argumentación que nos está presentando es legítima y es atendible. Entonces yo creo que esa es la principal razón, que, que las normas se expresan en un lenguaje y que nosotros tenemos que aprender a vehicular todo ese instrumental que tenemos precisamente para poder apoyar nuestras pretensiones y nuestros intereses. Siempre en el escenario jurídico hay intereses enfrentados, eh, y pues en esa misma medida tenemos que nosotros aprender a ubicarnos estratégicamente con el material que tengamos, ¿no? Y cuando se trata de un juez, pues obviamente el juez tiene que saber que no hay una única decisión correcta, sino que casi siempre hay alternativas decisorias y el juez debe saber que como hay alternativas decisorias, tiene que esmerarse en dar las razones por las cuales esa alternativa que la ha escogido es la racional, es la legítima, es la ajustada a su constitución, etcétera. Entonces yo creo que dicho en pocas palabras, es básicamente eso. Bueno, y enlazando con esto, le digo a Javier, supongo que esto que acaba de contar Ricardo de la práctica jurídica y la argumentación en general vale también para los asuntos constitucionales y la jurisprudencia constitucional. Pero yo ahora doy una impresión mía, que naturalmente puedes rebatir, querido Javier. Yo a veces leyendo sentencias en materia constitucional de distintos países, tengo la impresión de que están argumentando, sí, pero como sobre el sexo de los ángeles, de que se nos evaden a esferas metafísicas, de que se va esa argumentación alejando y alejando de lo que la norma dice o en ella todo, la norma constitucional dice o en ella todo podemos entender, y que la argumentación constitucional se está convirtiendo en algo así como una argumentación teológica o muy metafísica o muy centrada en valores, principios, ponderaciones. ¿Eso qué será? ¿Bueno, malo, un signo de los tiempos, la consecuencia necesaria de un modelo de constitucionalismo que a lo mejor ya no es aquel en el que seguimos pensando algunos viejos positivistas? ¿Cómo ves tú la relación entre teoría de la argumentación jurídica y el constitucionalismo actual? Sea para bien o sea para mal. Pues es para mal hasta cierto punto, porque, bueno, yo creo que hay ciertas características de la argumentación constitucional que ahí han estado siempre, ¿no? De la propia interpretación, que esto también sería un tema interesante a debatir, ¿no? La relación entre argumentación e interpretación, porque yo, aunque comparto con Ricardo que no hay una única respuesta correcta, pero tiendo a pensar que hay siempre respuestas más correctas que otras y una adecuada argumentación, eh, por lo menos cuando estamos hablando del juez, bueno, pues debe ir en el sentido de buscar la respuesta más correcta. No es lo mismo la argumentación a lo mejor del abogado, donde puede defender a una parte o puede defender a la parte contraria y entonces se trata de buscar argumentos adecuados para defender una posición jurídica que una argumentación del juez. Entonces, cuando un juez constitucional utiliza la argumentación em, a favor del gobierno o a favor del partido eh, que le ha nombrado, pues lógicamente es una utilización torticera y peligrosa de esa argumentación jurídica. Por eso te he dicho antes que lo veo un poco negativo, es que cada vez estoy un poco más pesimista, porque yo pensaba que los grandes juristas, o sea, que un buen jurista siempre iba a ser independiente, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues si es un buen jurista, está en un tribunal constitucional, sigue siendo un buen jurista y no se va a prestar a cualquier tipo de argumentación, ¿no? Pero comprobamos que no, que hay personas que tienen una sólida capacidad argumentativa, pero cuando están en un tribunal constitucional la utilizan siempre en un sentido determinado y en un sentido político, y es para congraciarse con alguien y normalmente es para congraciarse con quien les ha nombrado. Entonces, yo creo que los miembros de la argumentación constitucional que siempre han tenido esto, o sea, es evidente que nosotros estudiábamos y citábamos por ejemplo, ayer a Leifhold o a Otto Bajov, ¿no? Cuando nos hablaban, corresponde al juez constitucional dar la solución jurídica a un conflicto político. Es decir, que detrás de un conflicto constitucional hay un conflicto político, esto lo hemos sabido siempre, pero también es verdad que algunos tribunales constitucionales, eh, como puede ser el caso español, por supuesto, lo estamos viendo en un nivel de degeneración
que nunca antes se había visto. Es verdad que los mimbres de la argumentación constitucional son más delicados, si queremos, ¿no? Porque estamos hablando de principios y todo esto, por supuesto, pues es algo que en nuestra materia siempre profundizamos y esto da más ambigüedad, da más generalidad, eh, pero bueno, como muchas veces también decimos, también la ponderación, incluso los que no estéis muy de acuerdo con la ponderación, sabéis distinguir una buena ponderación y una mala ponderación, ¿no? Entonces, si la ponderación se termina por convertir en una decisión meramente subjetiva, pues esto, lógicamente, es un daño importante a la propia Constitución, en definitiva. Y una cosa más debo decir, la calidad de la argumentación no tiene que ver con la extensión de las sentencias. Es decir, encontramos sentencias de 300, de 500, de 600 páginas y que al final uno no sabe cuál es la sustancia, la ratio decidendi de esa sentencia, ¿no? Sino que, bueno, pues va por ahí vagando por una serie de citas de otras sentencias, de autores, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vivimos una situación preocupante por muchos factores. Algunos no son estrictamente jurídicos, ¿no? Tienen que ver, pues, a veces con el auge del populismo, ¿no? Y no me refiero solo a España, naturalmente. Y esto, pues, daña el tipo de argumentación y las pautas de la interpretación. Y claro, en el ámbito constitucional, pues es donde más expuestos estamos porque estamos, en efecto, en la ventana de la política, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también se distingue, me extiendo un poquito la respuesta, pero porque me parece que estas cosas son importantes, ahí se distingue también al jurista que ha decidido en su vida que el derecho es lo primero, ¿no? Es decir, no, mi compromiso es con el derecho y mi compromiso es con la Constitución y pues a veces hay que anteponer eso. Eso no quiere decir estar ciego a las consecuencias políticas de las decisiones jurisdiccionales, que efectivamente lo pueden tener, pero muy distinto es anteponer esa consecuencia jurídica o esos efectos a una argumentación sólida y de calidad, ¿no? Que creo que siempre se ha podido hacer y ahora es más importante que nunca, ¿no? Sin prejuicios, yo tengo por aquí algunas curiosidades más que quiero plantear después a Antonio y a Marina, claro que sí. Pero a propósito de eso que dices, a mí se me ocurre el siguiente comentario, ahondando en tu línea, ¿no? Y que os planteo a todos por si queréis contradecir mi opinión o matizarla. A ver, hay un modelo de racionalidad argumentativa que está muy claro, mm, aunque sea complejo y difícil de explicar a veces. Ese modelo tiene entre sus pilares estos dos. Uno, se trata de una racionalidad dialógica, el diálogo es muy importante, el discurso habermasiano, la intersubjetividad, el hablar entre todos bajo iguales condiciones, tratando de buscar el interés común y la aprobación de todos bajo condiciones de la mayor imparcialidad posible. Dos, es central en ese modelo de racionalidad la idea de universalización, es decir, lo que vale para un caso en determinadas circunstancias vale para todos los casos en los que se den, los casos iguales o parecidos en los que se den circunstancias equiparables. Es por tanto un modelo de ecuanimidad muy contrario a la ley del embudo. Esto de, tú antes yo tengo la norma y ya veo los hechos, pero ahora dime de qué partido es el acusado o qué intereses concurren. A mí me parece absolutamente paradójico que muchos de los, no digo todos, pero muchos de los adalides de ese modelo de racionalidad argumentativa acaben participando en esa melee, en esa pelea actual, según la cual lo que importa es o estás conmigo o estás contra mí. Qué bonito sería argumentar de un modo imparcial y ecuánime bajo las condiciones de la situación ideal de diálogo o del auditorio universal o en la posición originaria bajo el velo de ignorancia, pero ahora resulta que estamos aquí para que no pasen los fascistas, y todos son fascistas menos los míos, o para que no pasen los comunistas, y todos son comunistas menos los míos. Yo pienso a veces, no sé si os merecerá una opinión,
que la teoría de la argumentación jurídica, que era un proyecto verdaderamente interesante, estimulante y profundo, más allá de divergencias puntuales, va a fracasar, va camino de un fracaso práctico por la inconsecuencia de muchos de sus promotores, que es como el que predica la paz y en cuanto ve una pelea coge el puñal y se va para allá a cargarse gente. Oiga, pero de ustedes esperábamos otra cosa en función de sus puntos de vista reiteradamente manifestados en su extensa bibliografía. ¿Tendré algo de razón o andaré descabalado? Yo creo que Antonio tiene alguna opinión sobre el particular. Sí, bueno, pues sí, creo que tienes razón al anticipar de algún modo el fracaso de la teoría de la argumentación jurídica. Y voy a intentar bueno, decir por qué me sumo a ese pronóstico. Ha comenzado este conversatorio con una también certera, ¿no?, que también comparto, respuesta de Ricardo a la pregunta de por qué argumentar, a la pregunta por la necesidad de saber cómo argumentar y saber de teoría de la argumentación. Y yo creo que a los dos motivos que él ha señalado se podría añadir un tercero, aunque no sé si está de algún modo implícito en su doble respuesta. Y es tener en cuenta el contexto en el que se ha desarrollado la teoría de la argumentación y en el que se lleva a cabo la argumentación jurídica. Ese contexto, de algún modo loable, el Estado constitucional de derecho, los estados constitucionalizados, esas constituciones cargadas de principios, de normas con un sentido muy general, pusieron sobre la mesa, pusieron de manifiesto que no tenían sentido, no eran practicables, pues algunas metodologías formalistas que de algún modo presuponían pues lo que Ricardo nos ha dicho, que no tiene sentido presuponer, que la norma tiene un sentido unívoco que se descubre, bueno, pues utilizando unos métodos apropiados. Eso digamos, se demuestra fallido en el contexto político e institucional en el que nosotros vivimos. Se pone de manifiesto, y este es el lado bueno de la argumentación jurídica, la necesidad de argumentar, la necesidad de reflexionar sobre qué es un buen argumento, qué cuenta como una buena justificación, cuando una demanda de un abogado litigante está bien construida, puede resultar persuasiva al sujeto al que se dirige, que es el juez o el tribunal ante el que litiga, cuando una sentencia judicial está correctamente fundada, está motivada. Eso se puso de manifiesto que había una razón, una tercera razón a las dos que señalaba Ricardo, ¿no? En un contexto como el del Estado constitucional de derecho necesitamos saber de argumentación y necesitamos saber argumentar las dos cosas. Y sin embargo todo esto de alguna manera se ha desmadrado. Yo creo que lo que planteaba Javier y también lo que planteabas tú, Juan Antonio, pues es que lo que parecía muy loable, en fin, en algunas de sus dimensiones, pues está empezando a enseñarnos su lado oscuro. Las constituciones que proclamaban derechos y principios y valores que todos compartíamos, pues se han convertido en una especie de ventana abierta a la moralidad, a la ideología, a la ley del embudo. Y la argumentación que inicialmente se planteó pues como un complemento a las metodologías tradicionales que de algún modo intentaba afinar las exigencias de racionalidad, se ha convertido en todo lo contrario, es decir, en muchas ocasiones pues en una máscara, en un encubrimiento de, bueno, lo que no son pues sino planteamientos puramente ideológicos, puramente preferencias puramente personales. Entonces yo creo que esto de alguna manera pues en lugar de digamos, llevarnos a tirar la toalla, ¿no? Creo que hace más necesaria, si cabe, la necesidad digamos, la oportunidad de un diplomado como este y la necesidad de saber de argumentación. Un abogado tiene que saber, de algún modo, cuál es el modelo de argumentación que suscribe el juez con el que litiga, ¿no? Que va a resolver su caso. Tiene que saber si es un juez que espera argumentos, por así decirlo, de naturaleza más formalista, o si por el contrario es un juez bueno, que sobredimensiona el carácter moral de las constituciones
y que lo que espera de algún modo pues es ser conmovido con argumentos de una naturaleza moral muy, muy elevada. Creo que este contexto es importante, es de algún modo doblemente importante. Pone de manifiesto la necesidad de saber argumentar y también de saber hacia quién se argumenta. Es decir, es el uso estratégico del que hablaba Ricardo, ¿no? Es decir, cómo he de argumentar en función del modelo de constitución, del modelo de derecho, del modelo de justificación jurídica que suscriba el juez al que me dirijo, porque no hay solo uno, ¿no? Como intentaremos poner de manifiesto en el momento oportuno. En principio ahí lo dejo. Oye, ¿Puedo, Marina. puedo decir Sí, por algo favor. sobre el tema que Claro, estáis claro. hablando? Pero no te vas a librar de la pregunta que yo tenía para ti, pero No, dale no, que no, está muy bueno nada, que contestes a nada, eso. nada. Yo estoy abierta a todas las que... No, sobre el tema que estáis hablando, de el uso de la argumentación en la justicia constitucional, ¿no? Que estabais hablando de esto ahora. Yo comparto un poco contigo, Juan Antonio, bueno, la nota de melancolía que has proyectado aquí sobre bueno, la poca eficacia, la poca proyección que ha terminado teniendo en la práctica argumentativa de algunos tribunales constitucionales la teoría de la argumentación jurídica. Efectivamente, el discurso es un discurso potente, el discurso de la teoría de la argumentación es un discurso sólido, tiene como centro, estoy de acuerdo contigo, es el valor argumentativo fundamental, la universalizabilidad, ¿no?, de los criterios que utilicemos. Si esto fracasa, ha fracasado todo, porque convertimos entonces nuestras decisiones en decisiones partidarias, puramente partidarias, depende de cuál sea el caso, pues yo utilizo el criterio o lo relego. Y lo cierto es que sí que se puede constatar en la práctica ese abandono del compromiso con la universalización, ¿no? Eso se ve. Se ve en los zigzagueos jurisprudenciales que se observan en los tribunales constitucionales, en las distintas cuestiones que resuelven, dependiendo de los intereses, por así decir, políticos que haya en cada una de las cuestiones, con lo cual es lamentable. Y se ve también, me parece a mí, en el hecho de que a veces uno tiene la sensación de que se ha usado la teoría de la argumentación como un bello ropaje con el que relegitimar decisiones que no tienen una sólida justificación detrás. Quiero decir, la argumentación, como creo que eras tú, Juan Antonio, el que lo decía también, se ha convertido a veces en un desmelene que no hay quien lo coja, ¿no? Y que sirve para que un tribunal constitucional justifique casi cualquier cosa y, lo que es peor, que justifique o se pronuncie sobre casi cualquier cosa. Es decir, sea capaz de dar casi cualquier respuesta a un asunto y pueda responder a casi cualquier asunto. Mientras lo estaba escuchando, estaba pensando en el asunto que ha saltado a la palestra aquí en España, y que lo resumiré muy brevemente para nuestros amigos no españoles. Muy breve, porque además el asunto es breve. En un pueblecito de aquí, de España, un cura católico, negó la comunión a una pareja homosexual, a una pareja de hombres. Se armó gran escándalo, protestaron, etcétera. Bueno, hasta ahí me parece todo normal, ¿no? Ellos pueden legítimamente protestar por esa interpretación tan rigorista del sacramento y de quién lo merece y no. Pero bueno, la cosa es así. El cura se lo negó porque eso es un pecado. Él interpreta que eso es un pecado y ahí no hay reglas de flexibilización en la interpretación de este sacerdote, pero eso hasta ahí nada. El asunto es que una ministra del Gobierno de España, la ministra de Igualdad, pues ha hecho unas declaraciones públicas diciendo que naturalmente esto es totalmente discriminatorio, que es inaceptable desde el punto de vista
Constitucional y no ha instado, pero sí ha manifestado su ferviente deseo de que esta pareja tire para adelante, judicialice el asunto y que el asunto termine en el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda por fin dar un golpe sobre la mesa y decirle a la Iglesia Católica qué es lo que tiene que considerar pecado y qué es lo que no debe considerar pecado. Bueno, esto naturalmente es una barbaridad. Yo no sé si esto llegará finalmente al Tribunal Constitucional, pero podría ser que llegara. Y el asunto es que si llega, podría ser perfectamente que el Tribunal Constitucional diera un paso hacia adelante y se atreviera, pues a lo mejor hasta a declarar la existencia de un derecho constitucional a comulgar, ¿no? Y previa declaración por inconstitucional el pecado consistente en no estar santamente casado, ¿no? Como establece la Santa Madre Iglesia. Pues bueno, en esas estamos, ¿no? En que podría ser que estos hechos se consumaran y hubiese un pronunciamiento sobre estas cuestiones, porque últimamente los tribunales constitucionales pues se pronuncian sobre cuestiones que francamente una persona de pueblo como soy yo jamás hubiera imaginado que eran asuntos que tuviesen ninguna relevancia constitucional. Y bueno, esto para mí también sí, es melancólico, porque pone de relieve que sí, mucha teoría de la argumentación, pero no hemos sabido, no hemos sido capaces, o bueno, no se ha podido hacer que todo ese discurso, ese potentísimo y bien elaborado discurso de la argumentación, pues haya calado comilfo en la práctica de los tribunales. Añadiría yo esto, un matiz simpático, es que si no estoy yo confundido, me corregís por favor, la ministra que dijo esto es profesora de Derecho Constitucional, o lo fue, Lo es. o no, o lo es. Lo es, lo es. Pero bueno, yo lo que pasa es que espero que esto no tenga ningún recorrido ni que el Tribunal Constitucional pueda llegar a decir esto, porque con la misma argumentación, el Tribunal Constitucional pronto puede decir que el cielo de los católicos en sí mismo es discriminatorio, dado que para entrar en el cielo hacen falta ciertas condiciones o características morales que no todas las personas tienen y por lo tanto, pues declara inconstitucional el cielo, ¿no? El paraíso, el cielo, como lo queramos llamar. Pero yo, en fin, no quiero decir nada, Marina, porque a lo mejor lo vemos, esto que tú dices. Yo creo que no, que no. Hemos visto algo, que esto es más interesante, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una sentencia para el debate donde se nos dice que una congregación en Tenerife, dado que, bueno, pues adora al Cristo, que es un elemento cultural importante de la isla, pues no puede inadmitir mujeres. Bueno, esto es un tema interesante. Por cierto, la sentencia tenía votos de un lado y de otro, ¿no? Porque algunos decían, no, esto no se puede decir porque la doctrina sobre el derecho antidiscriminatorio del Tribunal Constitucional solo dice que solo están vinculadas entidades que están en una posición de dominio. Y lo que pasa es que hasta ahora el dominio era económico o social, y a partir de esta sentencia el tribunal ha dicho, bueno, es que la Iglesia Católica tiene un dominio cultural. Pero luego hay unos votos concurrentes que dicen, no, no, nada de esto, ¿cómo que la Iglesia tiene un dominio cultural ni nada de esto? Lo que pasa que es que o sea, es que falta perspectiva de género y por lo tanto cualquier entidad del tipo que sea no puede discriminar por razón de género en ningún caso, ¿no? Pero bueno, esto en el ejemplo concreto, pero me gustaría añadir una reflexión que ahonda en lo que estamos diciendo. El Tribunal Constitucional, podemos poner el ejemplo del español, pero tantos otros países podríamos ir, ¿no? En Europa, en Iberoamérica, aquí tenemos seguro muchas personas de México, ¿no? Donde estamos viendo procesos muy, muy similares. En temas de, digamos, de implicaciones morales o políticas profundas, siempre se ha dividido, pero no siempre se dividía de una manera aritmética, matemática,
progresistas conservadores, ¿no? Desde la sentencia del aborto hasta el estado de alarma, hasta otras, vemos un tribunal dividido, pero donde a veces o el Estatuto de Cataluña, ¿no? Que me viene ahora a la mente, donde a veces un magistrado que el gobierno había propuesto, pues vota en contra de lo que le interesa al gobierno o dice lo contrario. Y además, y esto me parece interesante desde el punto de vista de nuestro tema, que es la argumentación jurídica, podíamos suponer y hasta entender que había una cierta tendencia a que, vamos a decirlo de alguna manera, jueces a lo mejor más conservadores, pues fueran más apegados al argumento literal, al originalismo, como sucede en Estados Unidos, a un argumento más gramatical, y en cambio jueces más progresistas, pues se ascriben al constructivismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la interpretación evolutiva, es decir, había una cierta correlación que alguien hasta podría entender desde cierta lógica. Ahora no existe en absoluto nada de esto porque no existe la más mínima coherencia argumentativa. Y yo he analizado las sentencias de 2023 y 2024 en España y encontramos más de 20 o 25 sentencias cada año en los cuales el tribunal se divide matemáticamente 7-5. Y siempre son los mismos 7 y siempre son los mismos 5. ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Será un problema de gran calado político? ¿Será un problema? No. El problema, por poner un ejemplo que por supuesto todos vais a reconocer inmediatamente, es si puede existir la prevaricación en las fases previas de la elaboración de una ley. Es decir, si un funcionario a la hora de preparar un anteproyecto de ley puede o no puede prevaricar. Que podemos decir, bueno, esto es un tema de mucha importancia, pero desde el punto de vista, pues si queremos, del derecho penal. ¿Qué trascendencia constitucional tiene eso? ¿Y qué tipo de trascendencia tiene como para que la argumentación sea 7 y exactamente 7 con bueno, con un origen determinado y claro, voten esto y otros 5 lo contrario y así? Podemos decir asuntos y asuntos y asuntos, asuntos de derecho parlamentario, incluso, como digo, de temas atractivos, pero bueno, antes lo habéis dicho, ¿no? O sea, el verdadero problema es que el Tribunal Constitucional entra exactamente a lo que quiere, le apetece o le dicen, con un tipo de argumentación que es la que toque en el momento para decir lo que hay que decir. Y esto yo creo que es un nivel de erosión institucional, porque creo que así hay que denominarlo, que por lo menos en España no hemos conocido antes. Hemos conocido algunos de los problemas que han conducido a esto, pero la erosión es un proceso muy, muy, muy lento, ¿no? Y en fin, como digo, no quiero hablar, por ejemplo, de México, que está viviendo una situación pues también terrible, ¿no? Y que se traduce también a veces en sentencias que milagrosamente y de repente, porque un juez cambia, pues dicen lo que interesa que digan, ¿no? No me resisto. Este caso que planteaba Marina y bueno, lo que ha añadido después Javier me parece interesantísimo. Me parece también que pone de manifiesto algo importante, pero no me resisto a una. No sé si la ministra me recuerda a mí el asunto, aquello de la polémica de las investiduras. Tiene un componente nostálgico también, ¿no? Es decir, que probablemente el problema se resolviese si la ministra pudiera designar a los sacerdotes, ¿no? De esa manera, de algún modo pues bueno, quizás esos requerimientos que se formulan, pues a la manera en que se expresa una fe o se manifiesta una creencia religiosa, pues bueno, parece que se adaptaran a los parámetros de corrección racional o no sé qué será lo que pasa por su cabeza. Pero ahora ya en serio, creo que el asunto que he planteado pone de manifiesto un problema importante y es la vinculación que se ha producido entre la teoría de la argumentación jurídica o ciertas teorías de la argumentación jurídica y ciertas concepciones del derecho de naturaleza pospositivista, principialista, que de alguna manera han vendido la idea de que argumentar jurídicamente es argumentar de un modo correcto, es decir, es solucionar de una manera satisfactoria el fondo de un asunto. Y que como las normas jurídicas pues, son singularmente maleables, fruto de esa, digamos, pues de esa, del carácter general de las normas constitucionales, de la vaguedad de los derechos y demás,
pues bueno, pues se puede argumentar de cualquier manera. No hay ningún parámetro de racionalidad que nos permita distinguir una argumentación solvente, una argumentación correcta de una que es pues puramente estratégica, puramente interesada. Y yo creo que esto pues hay que ponerlo de manifiesto, porque si no logramos ponerlo de manifiesto, pues habremos caído en la irracionalidad, habremos caído en el sectarismo que han descrito Juan Antonio, que ha descrito Javier, y bueno, pues en ese caso pues sí que es verdad que tendremos que renunciar a la teoría de la argumentación y bueno, y buscar pues quizá otro procedimiento para de alguna manera garantizar la racionalidad, la corrección, el sometimiento a derecho de las decisiones judiciales. Entonces yo creo que es importante saber, digamos, quiénes han hecho un mal uso de la teoría de la argumentación jurídica, porque de algún modo quienes argumentan mal, de manera sectaria o de manera moralizante, pues siguen esas directrices. Por eso insisto en la importancia, ¿no?, de seguir reflexionando y estudiando estas cuestiones. Este tema es muy apasionante, pero es una de las cuestiones que irán saliendo en las distintas partes del diplomado, porque todos tenemos posición sobre eso y ahora se ve que nos gusta hablar. Pero yo quería eh, que Marina nos dijera algo en la cuestión que ella trata en el diplomado, que es los hechos y su prueba. A ver, estaba pensando yo lo siguiente. A ver, yo un día, y me vais a permitir todos, me van a permitir que nos acompañen, que lo diga a mi estilo desenvuelto. A ver, yo andaba un día mirando por ahí posibles hipotéticas o imaginarias candidatas a novia. Y un día pasó una señora a la que todos conocéis, una chica entonces, a la que todos conocéis y que es amiga también de todos vosotros y actual esposa mía, que se llama Pilar. Y yo dije, hombre, pues esta. Le pregunté y dijo sí. Ahora imaginemos que alguien dijera, argumenta tu opción. Argumenta tu valoración de los hechos sobre los cuales no quiero entrar en detalle. Y yo diría, oye, es mi íntima convicción, es mi libre apreciación de la pareja, es algo profundamente mío, personal, subjetivo, yo no tengo que dar cuentas a nadie y además, desgraciadamente, mi mamá ya no está, que es la única que tiene autoridad para pedirme cuentas a mí de con quién me emparejaba. Bueno, ahora, puesto un poquito más en serio, Marina, ¿no pasa a lo mejor algo similar cuando los jueces dicen a este testigo lo creo o no lo creo? Tengo el pálpito de que este acusado es culpable o inocente. Mi experiencia acreditada me lleva a ver las cosas de un modo que quizá a otros más inexpertos se le escapan. Entonces, ¿cómo manejamos esa tensión siempre presente entre íntima convicción o libre valoración de la prueba y la obligación del juez de argumentar? ¿O será que no hay ninguna relación entre lo que yo he planteado como mi opción personal y la opción que el juez toma al decir probado el hecho H o no probado el hecho H? ¿Cómo enfocas tú eso en tus 20 horas en nuestro diplomado? Bueno, yo creo que efectivamente lo que has dicho sigue siendo una práctica común, por desgracia, en la jurisdicción, ¿no? Esa idea de que uno se convence íntimamente y entonces cuando se alcanza esa convicción la prueba se ha conseguido, pues aún está muy presente en los tribunales. Bueno, que actuemos así para elegir novia, como haces tú y como hacemos todos, y que no tengamos por qué darle cuentas a nadie, que funcionemos a base de pálpitos, intuiciones, corazonadas, pues hasta te podría decir que está muy bien, ¿no? Porque la vida tiene más gracia también de esa manera, no se puede hiperracionalizar todo. Pero claro, lo que hacen los tribunales es un intensísimo acto de poder que tiene unas consecuencias a veces terribles para la vida de las personas. Entonces aquí tonterías las justas, si me permitís la expresión. ¿Cómo lo manejamos? Pues hay que ser firmes, descartando de manera rotunda esas maneras de actuar, deshaciendo esos mitos, esas falsas creencias que están apoyadas en realidad bueno, pues en una gran autoestima muchas veces, decir, bueno, yo con mi experiencia y mi expertise tengo la capacidad suficiente para acertar allí donde otros quizás podrían errar. No,
eso no tiene un pase, y justamente el desarrollo de la teoría del razonamiento probatorio, que ha sido muy grande, muy intenso entre nosotros en los últimos 30 años, diría, pues se ha encaminado justamente a eso, ¿no? A reflexionar, a reconstruir las decisiones sobre los hechos de una manera racional, a decirnos, en definitiva, qué es lo que un sujeto que tiene que decidir sobre unos hechos que no vio tiene que hacer o tendría que hacer para mostrar que tenemos razones para confiar en que su descripción se ajusta a la verdad. Esto es la teoría del razonamiento probatorio, que ha bebido de las construcciones metodológicas, de los estudios metodológicos que provienen de la teoría de la ciencia, para mostrarnos qué es lo que realmente hacemos, cuáles son las limitaciones de ese conocimiento del pasado al que los jueces se enfrentan, que es una decisión muy difícil, y cuáles son sus limitaciones. Porque probablemente, en mi opinión por lo menos, una de las cuestiones más importantes de todo esto es darse cuenta de las limitaciones de nuestro conocimiento, de las limitaciones de nuestras decisiones y, por tanto, de las posibilidades de cometer errores judiciales. Porque solo dándose cuenta uno de esto, es cuando podrá hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para minimizar la posibilidad de cometerlos. El riesgo de cometer errores nunca va a desaparecer, nunca va a ser un riesgo igual a cero, siempre va a existir un riesgo, pero claro, si las cosas se hacen bien, de una manera epistémicamente racional, permitidme que use este palabra, si se hacen siguiendo pautas de la racionalidad cognoscitiva, pues es evidente que el riesgo de cometer un error judicial disminuye. ¿Y cómo controlar que esto se hace bien? Pues siendo muy firmes con la exigencia de motivación de esas decisiones. Pero ojo, por lo que decíamos antes en relación con la argumentación constitucional, no basta con decirles que motiven. Hay que tomarse en serio en qué consiste esa motivación. Y esto es una apelación para que los altos tribunales, que son los que tienen en su poder la facultad de hacer esto, sean exigentes con lo que es una correcta motivación de la prueba. Y no valga cualquier cosa, cualquier conjunto de palabras mejor o peor juntadas, porque si toleramos esto, como se tolera muchas veces, pues entonces el derecho a motivar queda exactamente reducido a nada. Bueno, excelente. Y ahora quiero contaros una anécdota que me pasó hace algún tiempo. No voy a dar precisiones para que no se sepa dónde ni cuándo y que nadie se moleste, pero la anécdota es real, ¿no? Se acercó a algún evento, en algún lugar, se acercó a mí un juez de apelación de ese país y me dijo: profesor, yo tengo una pregunta que me inquieta mucho y es la siguiente. Si un tribunal de los que crean precedente, que crean jurisprudencia, que decimos en España, tiene un cierto precedente sentado y luego lo cambia, a mí como juez en ese sistema, ¿qué me obliga? ¿El precedente nuevo o lo que sea más justo de los dos precedentes? Y yo, pues le di una larga cambiada, creo que se diría en el lenguaje de toreo. Del toreo salí como pude, fingí que tenía que ir al baño y me quedé con la siguiente reflexión, que ahora ya sí, en serio, que os quiero plantear aquí. ¿No será que no funciona ninguna buena teoría de la argumentación si uno no tiene antes unos sólidos conocimientos de teoría del derecho y de la dogmática que venga al caso, de la buena dogmática o teoría constitucional, de la buena dogmática o teoría penal, civil, administrativa, procesal o lo que sea? ¿No será que tanta filosofía, aunque resulte muy loable,
nos está cegando y nos estamos olvidando de que el médico también tiene que saber de anatomía y fisiología y el juez o el profesional de derecho y desde luego el profesor también debe conocer los conceptos básicos y las estructuras elementales de un sistema jurídico, etcétera, etcétera. No estaremos pagando muy caras las consecuencias de una enseñanza del derecho que ha tendido a evadirse de lo jurídico para perderse en abstracciones que al final solo sirven para sembrar el desconcierto y la inseguridad. Esta es una hipótesis mía, no sé si alguno de vosotros está de acuerdo o discreparía. Sí, a mí me gustaría decir algo ahí, contar una anécdota sobre esto. Yo creo que en el primer diplomado de SILEX, yo planteé un caso que sucedió en la, en la Corte Constitucional colombiana, una pregunta que era básicamente si era constitucional o no era constitucional una cuota obligatoria del 30% de mujeres en la administración pública. Esa era una pregunta muy novedosa hacia el año 1999 en Colombia. Y bueno, yo planteé más o menos la cuestión y le dije a cada uno de los estudiantes que eran de diversos países, bueno, pues usted qué diría. Entonces, pues, pues todos participaron, ¿no? Decían que sí, que estaba bien, que era constitucional, que no, y la gran sorpresa que me llevé, que se las comenté a ellos, es que ninguno me había preguntado o se había querido enterar de qué decía la Constitución colombiana al respecto. O sea, no me habían dicho, bueno, sí, profesor, lo que pasa es que yo no soy colombiano y yo no sé qué dice, si la Constitución colombiana dice algo de las acciones afirmativas, se dice algo de las mujeres en la administración. Entonces, esta anécdota a mí me parece muy, muy ilustrativa de lo que tú estás comentando. Y es que precisamente uniendo los problemas de cierto dogmatismo ligado a la formación jurídica y una teoría de la argumentación que pareciera que se dirige a tocar las fibras morales de los operadores jurídicos y de los abogados, de los juristas en general, pues genera una especie de sesgo muy, muy complicado y muy simpático, y es la idea de que aprender a argumentar es aprender a ser bueno mientras se argumenta, o sea, ser moralmente bueno, ¿sí? Estar siempre actuando con justicia, y eso realmente es un espejismo, porque precisamente entre virtuosos siempre va a haber discrepancias. Entonces, en ese sentido, lo que tú comentabas hace un rato de cuál es la factura que estamos pagando nosotros por una formación de ese tipo, es precisamente un extraordinario dogmatismo aunado a una teoría de la argumentación absolutamente relativista. Entonces, Javier decía hace un momento, digamos, cuestionando algo que yo había dicho, pero que yo lo puedo matizar perfectamente. Cuando yo dije, no, es que no hay una única respuesta correcta en derecho, y Javier decía, bueno, pero habrá unas. No, claro, hay muchas respuestas correctas. Lo que pasa es que no hay únicas y hay mejores respuestas que otras. Eso Hay es unas más absolutamente correctas verdad. que otras, que es lo que yo Claro, y venía a decir. necesitamos una teoría de la argumentación precisamente para que nos dé una regla, un estándar para evaluar la racionalidad de las argumentaciones. O sea, por supuesto que todas las argumentaciones no son igual de buenas. Hay veces que, por poner un ejemplo, algo que nada más dejo esbozado, pero que luego se estudia en el diplomado, sobre todo en el módulo del profesor García Amado. Hay veces que es mucho más útil, mucho más preciso, mucho más persuasivo utilizar un argumento teleológico. Hay veces que es mucho mejor utilizar un argumento literal. Bueno, ¿y qué es lo que hace que sea mejor, más efectivo, más persuasivo una cosa o la otra? Pues cierta técnica. Y es una técnica que es una técnica que existe al margen de las preferencias morales de las personas, o de si nosotros podemos estar de acuerdo o no con determinada decisión. Entonces, nosotros sí podemos ver que hay unos elementos técnicos importantes que tenemos que manejar los juristas al margen de las preferencias que tengamos nosotros de cómo se deba manejar, de las decisiones que se van a tomar en el fondo, porque de todas maneras nosotros estamos, digámoslo así, en un mercado de ideas. Nosotros estamos utilizando un discurso precisamente para hacernos escuchar, y pues obviamente estamos convencidos de lo que creemos, pero el hecho de que estemos convencidos de lo que creemos no quiere decir que lo que nosotros creemos es necesariamente verdadero y justo.
Entonces, me parece muy interesante dejar sobre la mesa ese aspecto de la teoría de la argumentación. O sea, hay dos teorías de la argumentación, en términos globales, una teoría de la argumentación que le da una enorme prevalencia al componente moral y también por ello casi siempre se vale de problemas de derecho constitucional con alta carga valorativa, como lo decía ahora Javier hace un rato, pero también hay otra concepción de la teoría de la argumentación que es precisamente una teoría que lo que pretende es enseñar a hacer cosas con el derecho, así esas cosas no tengan ningún elemento moral, o sea, con contratos, con leyes, con cualquier tipo de material jurídico que se necesite, porque en todas las áreas del derecho tenemos que argumentar y tenemos que saber argumentar. Entonces, para cerrar, diría un poquito eso. Se necesita menos dogmatismo en el aprendizaje de los contenidos jurídicos, o sea, tenemos que aprender a ser más flexibles en ellos, pero también tenemos que saber que en la teoría de la argumentación hay cosas que funcionan mejor que otros y que hay criterios de racionalidad. O sea, que no hay una relatividad enorme y que todo depende del caso concreto. No, realmente esa lógica del caso concreto es lo más contrario a una buena teoría de la argumentación, porque eso sería contrario precisamente a la universalidad que hemos estado comentando acá. Tenía otra anécdota que va un poco en la línea de lo que estamos comentando ahora. En una ocasión, tampoco daré muchos datos, pues hablando con un juez de un tribunal importante y comentando una de sus sentencias, pues le puse de manifiesto con toda la prudencia, con toda la humildad, que no parece que su decisión, la decisión adoptada en esa sentencia, se siguiera de una disposición constitucional importante, pues en fin, pues, una norma importante en la constitución de ese país, con un sentido en principio bastante claro. Y la respuesta de este juez a mí me sorprendió, porque él me dijo, yo es que si tengo que elegir entre aplicar la norma de la Constitución y garantizar un derecho, pues elijo siempre lo segundo. Y eso creo que pone Bueno, por cierto, cuando después me interesé un poco por las sentencias dictadas por este juez, me sorprendió comprobar que en muy pocas de ellas, por no decir en ninguna, se citaba ninguna disposición jurídica. Todo eran principios generalmente implícitos a partir de los que él pues, construía su decisión. Diré él o ella, para que no, en fin, para que quede más margen de duda a propósito de a quién me refiero. Pero bueno, esto creo que pone nuevamente de manifiesto lo que señalaba Ricardo. Hay una teoría de la argumentación jurídica, hay una manera de argumentar profundamente moralizada. Bueno, y hay que saber identificar pues, cómo se argumenta en ese contexto, cómo se argumenta según esa teoría. Si uno hace un uso estratégico de la argumentación y sabe que tiene que argumentar ante alguien que suscribe esa teoría, pues tiene que saber cómo argumentar, pues de una manera puramente moral, a ver quién es más bueno, etcétera. Y por otra parte, pues hay que saber argumentar también del otro modo. Bueno, y yo añadiría, para los que todavía, no sé si de manera más o menos nostálgica, pues añoramos, ¿no? Los tiempos en los que la idea de corrección jurídica o justificación jurídica tenía algún sentido distinto de la mera justificación moral. Hay que saber por qué es importante esa segunda manera de argumentar, la que no es moralista, la que no es moralizante. Hay que de algún modo saber de derecho, como decía Juan Antonio, y saber por qué el derecho es importante, por qué una decisión fundada en normas, aunque no sea la mejor que podemos imaginar según nuestra idea de lo bueno o de lo malo, es una decisión deseable, es una decisión importante. Hay que saber argumentar, hay que saber derecho y hay que saber por qué el derecho es importante. Yo estoy de acuerdo. Adelante, Marina, dale, dale. No, No hay no, no. otro, va. Dai, dai. Bueno, no, quería añadir una cosa, y es que los límites a la argumentación en el ámbito constitucional son también una garantía del carácter de la Constitución como norma suprema, o dicho de otra manera, de la rigidez constitucional, porque muchas veces la argumentación se utiliza de manera ilimitada, pues directamente para hacerle decir a la Constitución lo que no dice, ¿no? Entonces yo tenía también otro ejemplo que suelo utilizar para explicar esto y que tiene que ver precisamente con el matrimonio entre personas del mismo sexo y la diferencia entre el caso de España y el caso de Ecuador, ¿no? Y que además creo que esto pone de relieve que no importa lo que yo piense o lo que tú pienses o sobre si esto está bien o mal o debería reconocerse, sino que hay que partir
de lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, en España, la Constitución dice una frase que puede ser más o menos ambigua en el sentido de el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pero que aunque, y así lo reconoció el Tribunal Constitucional, aunque originariamente estaba claro que solo estaba pensada en el matrimonio heterosexual, pero desde el punto de vista de la literalidad, no contradice la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Porque además añade con plena igualdad jurídica, que puede incluso justificar esa mención del hombre y la mujer, y más o menos así lo dijo el Tribunal Constitucional, aun con votos particulares. Yo entiendo que una vez que es el legislador el que ha decidido esto, pues esta ley no era contradictoria con la Constitución. Pero en el caso de Ecuador, la Constitución dice matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que dice que ese artículo de la Constitución es en sí mismo inconstitucional porque es inconvencional, que es un tipo de argumentación ya un poco extraña, ¿no? Es decir, bueno, primero que es dudoso que una constitución pueda ser inconvencional y tenga que prevalecer la convención, pero segundo, aunque sí lo fuera, la constitución como tal no sería inconstitucional. Si en Ecuador hay un consenso sobre que debe reconocerse el matrimonio entre personas del mismo sexo, existe una cosa que se llama reforma constitucional. Y si nos saltamos la reforma constitucional para llegar a ciertas opciones que por lo demás son perfectamente legítimas y que además hoy en día probablemente tienden a ser mayoritarias, bueno, pues entonces estamos obviando el presupuesto fundamental de la Constitución, porque si la Constitución no es una norma suprema, no es nada, ¿no? No tiene. Y entonces, una de las características de la norma suprema, pues es que se reforma por un procedimiento especialmente rígido y que esto quiere decir que no puede quedar en manos del Poder Judicial la decisión. Otra cosa es la interpretación evolutiva, que además en nuestro módulo precisamente explicamos cuando esa interpretación, o sea, pautas para la legitimidad de la interpretación evolutiva, que yo creo que es la clave, ¿no? No hace falta ser originalista para entender que no todo cabe, ¿no? Que no todo cabe en esa posibilidad de crear ilimitadamente derecho constitucional hasta hacerle decir a la Constitución exactamente lo contrario de lo que dice. Si no nos gusta lo que dice, pues hay un procedimiento de reforma, ¿no? Marina, ¿querías añadir algo? Se me ha olvidado ya casi, Juan Antonio. No, era algo por lo que decías en tu intervención. Has empezado diciendo que un tribunal superior había cambiado el precedente y que alguien te decía, bueno, ¿y qué tengo? ¿A cuál me atengo? ¿Al anterior, al nuevo? Bueno, yo creo que esto, aparte de, comparto con vosotros que, bueno, hay que saber derecho, porque decidir no es solamente argumentar, es decidir, es argumentar conforme al sistema jurídico. Pero aparte de eso, yo creo que esta anécdota, Juan Antonio, que has contado, es otra prueba más de la falta de calado de una buena argumentación o del principio de universalidad como principio central de una buena argumentación. Porque los tribunales pueden cambiar sus precedentes, pues claro, claro que los pueden cambiar, pero no los pueden cambiar con faldas y a lo loco, ¿no? Los tienen que cambiar con fuste, los tienen que cambiar guiándose por ese principio esencial de la racionalidad que es la universalidad, porque cuando crean un precedente lo que están creando es una regla, y una regla por definición es un estándar universalizable. Por tanto, cuando se cambia un precedente es porque hay poderosas razones para hacerlo y esto tiene que estar suficientemente argumentado. Y es verdad que muchas veces los altos tribunales, los bajos también, pero esos importan menos porque sus decisiones no tienen el mismo impacto, pero los altos tribunales a veces, incluidos los constitucionales, hacen unos zigzagueos jurisprudenciales, unos cambios de precedente, unas piruetas que no tienen justificación y que producen perplejidad y despiste en la gente. Es decir, hay que ser conscientes de dos cosas, de la labor de guía que tienen los criterios jurisprudenciales que un alto tribunal siente y de la necesidad, por tanto, de usar, de atenerse a una buena argumentación guiada por la universalidad
no solo para sentar una regla, sino para abandonarla y crear otra. Solo quería decir eso. Bueno, pues ahora siento deciros, queridos amigos y colegas, que os voy a hacer un atraco imprevisto a todos, porque yo creo que es importante conocer a los profesores también, un poquito sus gustos o alguna cosa personal y aquí nos están acompañando varios amigos que ya, yo sé que ya se inscribieron para el diplomado y que tendrán su curiosidad. No os voy a preguntar por ninguna primera vez, ni os voy a meter en ningún compromiso extraño, pero voy a pedir a cada uno que nos digáis eh, un libro que os marcó en vuestro itinerario jurídico, un libro que a lo mejor os despertó la vocación para dedicaros a la academia o la docencia, un libro que cambió vuestra manera de ver el derecho, un libro que a lo mejor os convenció de que esto del derecho no era un rollo y se podía escribir alguna cosa interesante. Veis que estoy alargando la pregunta, que ya está clara, para que tengáis tiempo de pensarlo. O sin más, si no lo queremos personalizar tanto, un libro que queráis recomendar a estas personas que están aquí con nosotros en este auditorio privilegiado y que sin duda tienen inquietudes jurídicas. Os lo voy a ir preguntando por orden alfabético para que no se diga, así que le tocó a Javier el primero. Un libro que Bueno, fue importante para ti cuando empezabas en esto, o ayer mismo. no, cuando empezaba en esto, todavía en la licenciatura en Derecho, para mí fue muy importante los escritos sobre derechos fundamentales de Luis Prieto Sánchez, porque yo estaba en quinto de Derecho y él lo acababa de publicar. Y debo decir que eso es casi todo derecho constitucional y quizás por eso estoy en Derecho Constitucional. Y por cierto, Obediencia al Derecho y Objeción de Conciencia de Marina Gascón también lo leí el mismo año y también me parece un libro fundamental que todavía es muy importante leer. Muy bien, Javier, me lo has cumplido muy bien y que conste que esto no estaba preparado. Ricardo, te toca. Bueno, pues Tu mira, experiencia colombiana de origen, a ver. mira, curiosamente, mi experiencia colombiana es con dos libros. Hubo dos libros que a mí me enamoraron del derecho cuando yo todavía tenía dudas vocacionales, o sea, yo ya estaba en mi primer semestre, estudiaba en mi ciudad de Neiva, y hubo dos libros. Uno era Teoría del Discurso y Derechos Humanos de Robert Alexi, eh, y ese libro me gustó mucho, o sea, yo sentí que había algo extraordinario que estaba pasando. Y el otro, un libro traducido precisamente por Marina Cascor, aquí todos le debemos algo a Marina, que es Derecho Dúctil de Gustavo Zagrebelsky. Ese libro a mí me pareció absolutamente maravilloso. Es un libro que me parece cuestionable casi que desde el título. Lo único que no me parece cuestionable es la traductora, pero el libro pero ese libro me enganchó al mundo jurídico. Ese libro me pareció absolutamente espectacular. Y qué libro, con qué libro yo me termino enamorando del derecho. Bueno, hay un libro con el cual yo tengo amores y odios, pero es el libro que hizo que yo me quedara en León, que es Principia Juris de Luigi Ferrajoli, también con traducción, entre otras, de Marina. Y ese libro a mí me encerró un mes entero en una biblioteca, cosa que nunca me había sucedido en mi vida. O sea, un mes entero total. Eh, sí, leer Principia Juris es algo que yo le recomendaría a cualquiera que tenga el tiempo necesario, porque es un libro muy demandante. Esos Muy serían mis... muy bien, excelente. Bueno, Marina, has sido citada tú. No vale que cites tus propios libros. Eso nunca lo haría, aunque Ya lo sé. agradezco la flor de Javier. Bueno, pues yo te voy a dar la respuesta clásica que da la mayoría de la gente. Son tantos, son muchos. Yo no tengo un libro identificado así como mitificado, pero si tuviera... pero un libro que claramente he leído, releído, de adelante a atrás, de atrás adelante, le he dado muchísimas vueltas y que me sigue pareciendo imponente, es El Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli. Me parece bueno, pues un homenaje a la cultura jurídica, no solo por su contenido, sino por el alarde de erudición jurídica que tiene Ferrajoli, ¿no?
ahí está todo, ahí está todo. Y además está todo leído. Entonces a mí me encanta muchas veces cuando quiero esclarecer alguna cosa de algún concepto, alguna cuestión, volver ahí a su aparato de notas que sigue siendo impresionante. Pero coincido con lo que ha dicho Ricardo, que además no es una opinión muy compartida, sobre el Principia Iuris. Ese es un libro que no ha tenido, ni creo yo que va a tener, el éxito, ni de largo, ¿no?, que tuvo el Derecho y Razón de Ferrajoli. Sin embargo, a mí me parece, como a Ricardo, que es la gran obra de Ferrajoli y que con el tiempo ese será un obrón de teoría jurídica, ¿no?, porque es una especie de teoría, pues como el justnaturalismo clásico, ¿no?, more geométrico demonstrata, ¿no? Está todo también. Pero Ricardo se ha hecho una recomendación y yo estoy de acuerdo con ella. Hay que tener tiempo y calma para meterle el diente, ¿no? Luego hay otros libros que no son jurídicos, pero que merodean, ¿no?, por el universo de lo jurídico. Hay uno que a mí me encanta, Juan Antonio, y que tú hiciste un comentario, que es El Señor de las Moscas. Ese libro a mí me impacta, me parece maravilloso. Es uno de esos libros que siempre están ahí, ¿no? Y que ese recomendaría yo. Muy bien, Antonio, te toca. Tú has tenido bastante tiempo para pensar. He tenido tiempo para pensar, no el suficiente porque, bueno, he ido incluso a buscarlos. Entonces, a la vez que digo cuáles, os voy a ir mostrándolos. El primero, Ricardo me ha copiado la idea. Hablando de despertar o de alguna manera sentir pues una fascinación por la filosofía jurídica, por la teoría del derecho, pues el de Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, efectivamente traducido bueno, de una manera impecable por Marina, un libro muy, muy sugerente. Podría haber añadido a ese Derecho y Razón. También en su momento fue un auténtico shock y las razones son las que ha expuesto Marina. Entrar en contacto con una, con una filosofía del derecho fundada en lo mejor que de alguna manera, pues bueno, nuestra civilización o nuestro género pues ha dado. Esos valores que desde mi punto de vista pues no tienen parangón. Libros que cambiaron mi modo de entender el derecho, que de alguna manera supusieron pues una cesura, un punto de inflexión. Este de Lon Fuller, La moralidad del derecho, y este de Frederick Schauer, Las reglas en juego. Con los dos, de algún modo, abracé definitivamente los planteamientos legalistas y positivistas y dejó de parecerme vergonzoso que se refiriesen a mí como un formalista o un positivista anticuado. En un determinado momento me parece pues, bueno, pues un auténtico piropo, un cumplido. Y por último, algo un poco más liviano, algo un poco más ligero, pero relacionado con los asuntos de los que estamos hablando, para tener un horizonte más abierto, para tener una perspectiva más amplia de lo que es regular. Este libro de Lorraine Dunston, Reglas, un recorrido histórico de naturaleza, ahí lo tiene Juan Antonio también, de naturaleza antropológica, sociológica, sobre las distintas formas, los distintos procedimientos mediante los que se ha intentado controlar el comportamiento, organizar la convivencia, que muchos de ellos nos remiten a maneras de entender el derecho, maneras de entender la regulación y la legislación que no tienen absolutamente nada que ver con las que son más habituales para nosotros. Desde ese punto de vista, me parece que abre los puntos de vista, la perspectiva, ¿no?, desde la que plantearse los problemas jurídicos. ¿Quedas tú, Juan Antonio? Sí, bueno, mi turno, sin extenderme, porque tampoco es el tipo de preguntas que si me las hacen a mí me ponen en un compromiso que no me gusta nada, porque justo en ese momento se me olvida la obra que debería de citar, pero también he tenido tiempo de pensarlo. A ver, cuando yo era estudiante tuve un profesor, lo he contado muchas veces, en el primer curso de Derecho, explicando Derecho Natural,
que se llamaba Elías Díaz. Todos en España lo conocemos, lo tenemos de alguna manera como maestro directo, indirecto o por maestros interpuestos. Y yo me puse durante la carrera a leer todo lo que encontraba de Elías Díaz, y para mí, por mi curiosidad, y me impactó mucho. Aquel joven inexperto que yo era quedó muy impresionado con un librito que ahí sigue teniendo su eco, que se llama Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Se habrá quedado muy anticuado, es muy elemental todo lo que cuenta, pero en su momento fue determinante en España y revolucionario en muchos sentidos de la palabra para los que en aquellos años éramos estudiantes de Derecho, luego jóvenes profesores. Estoy hablando de tiempos tan lejanos como que yo comencé mi carrera en el año 75 y ahí fue cuando tuve como profesor a Elías Díaz. Entonces mencionaría eso. Luego, aunque a muchos les puede chocar, pero lo voy a justificar muy breve, a mí me marcó el libro de Robert Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica, que también se dio la pura casualidad de que fue el primer libro que yo me planteé leer y conseguí leer en alemán, en la época en la que me he ido a Alemania a trabajar en la tesis doctoral. Para mí no hubo retorno después de ese libro. Acabé estando muy en desacuerdo con las tesis de fondo de Alexi, pero es igual, es una obra también monumental y que cambió, alumbró estas cosas de las que aquí estamos hablando ahora, solo que lo hizo desde una perspectiva moralista que ulteriormente yo no compartí. Alexi creo que es un autor de referencia, sea para seguirlo, sea para criticarlo. Yo estoy muy orgulloso de que la primera recensión que se publicó en España sobre el libro de Alexis sobre derechos fundamentales la publiqué yo en el Anuario de Filosofía del Derecho después de leerlo en alemán cuando todavía no se había traducido. Con el paso de los años empecé a ver que quizá el alexismo excesivo estaba siendo perjudicial, pero creo que muchos de los, a mi modo de ver, malos efectos que esas obras de Alexis han tenido no son tanto culpa del autor como de lecturas precipitadas e interpretaciones interesadas. A día de hoy tenemos aquí práctica unanimidad. El gran autor que hay que leer es Luigi Ferraioli, sea Derecho o Razón, sea los volúmenes 1 y 2 de Principia Iuris. Ahí está todo. Igual que decimos que se puede discrepar de Alexi, se puede discrepar de Ferraioli en tantas cosas, pero es el gran maestro de este tiempo que no ha tenido, que ha tenido mucho eco, ha tenido enorme eco. Derecho o Razón no ha tenido tanto eco como Marina contaba Principia Iuris, pero creo yo que eso es injusto y hasta habría que preguntarse por qué no ha sido el efecto tan grande como cabría esperar. Quizá por culpa del propio autor y la manía de meter esas formulaciones lógicas en medio del texto, de las que se puede prescindir perfectísimamente, pero le dio por ahí que le vamos a hacer. Y termino con algo que no se me había ocurrido, pero que Marina ha citado. Que a mí me gusta el tema de literatura y derecho. Ando siempre buscando alguna novela que pueda dar pie a replantearse preguntas decisivas sobre los fundamentos del orden social y del sistema jurídico. Y sí, yo escribí hace tantísimos años un comentario sobre el Señor de las Moscas. Creo que la literatura es un buen auxilio para la enseñanza del derecho cuando se seleccionan bien las obras. Igual que lo es el cine, lo que pasa es que tanto el uno como el otro yo creo que se ha pervertido en su uso un tanto. Pero bien, eso ya nos llevaría a otros temas. Queridos amigos, ha pasado la hora sin que nos demos cuenta, llevamos 1 hora y media casi. Muchísimas gracias. Yo voy a cometer la indiscreción de decir a nuestra apreciable audiencia que hoy es el cumpleaños de nuestro querido amigo Francisco Javier Díaz Reborio y que todos de alguna manera vamos a brindar a distancia con él y por él esta noche para que siga en plena forma ilustrándonos y acompañándonos en Siles y en este diplomado y en otras muchas aventuras de las que solemos emprender. Felicidades, Javier. Pues Y muchas gracias. Ahora mismo me tomaré una cerveza a la salud de todos ustedes. Sí.
Claro que sí, lo mismo haremos todos los demás a distancia, pues a tu salud. Y bueno, aquí no nos despedimos. No, nunca ocultamos que este seminario tiene el propósito de presentar también a los profesores y la temática del diplomado en argumentación jurídica que empieza ya mismo esta semana, si no estoy equivocado, que cualquier información pues la tienen en la página web de SILES. Y que en cualquier caso nos vayan a acompañar en el diplomado o no, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí, quienes nos han estado escuchando atentamente. Muchas gracias, queridos amigos, queridos colegas, como siempre, pero a vosotros ya ni sé qué deciros después de tanto tiempo, tanta amistad y tantas aventuras en conjunto. Aquí nos despedimos. Ricardo, no sé si quieres añadir algo. No, sí, solo recordar que el diplomado empieza el próximo viernes. Vamos a tener sesiones los viernes y los sábados. Entonces los viernes van a ser a las 9 de la noche de acá de España, una hora más tarde del momento en el que empezamos este seminario web. Y los sábados, si es en la tarde de España, lo que sería en la mañana de América. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. De todas maneras, esta grabación, si es de interés, pues será suministrado a ustedes por parte de Silex. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el camino. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Antonio, Javier, Marina y por supuesto Juan Antonio. Hasta luego. Hasta pronto, hasta Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Hasta hasta la luego, próxima. chao. Adiós, chao. Adiós.